Buenos días, ingeniero Valverde. Este es el video número 11 en el cual pasaremos a explicar la elección adecuada de tamaño de una muestra. Entonces, aquí vamos a tomar ciertos requisitos para tomar en cuenta la determinación de una muestra adecuada, como son los tres siguientes, en el cual debemos determinar el margen de error, el nivel de confianza deseado para el ejercicio y la variabilidad o la dispersión que se obtendrá después de tener los resultados. Tenemos que tener en cuenta que el margen de error va a ser un margen de error que se pueda tolerar dependiendo quién lo pida. Entonces, a continuación pasaremos a explicar las fórmulas que intervienen dentro de estos dos tipos de datos. Entonces, aquí en las fórmulas hay para la media poblacional y para la proporción de una población. Entonces, para sacar el margen de error dentro de la fórmula de la media poblacional, utilizamos lo que es Z, que será el valor estándar sacado dependiendo del nivel de confianza que nos den anteriormente. Por la que será esto, será la desviación estándar, como anteriormente ya dijimos, la desviación estándar. Esta será la muestra. Y este es el valor estándar. Acá de la tabla. Listo. Y para calcular la muestra tendremos que n es igual a z, que es el valor estándar, por la desviación estándar y sobre el margen de error elevado todo esto al cuadrado. Listo, esto será específicamente para la media poblacional. Por otra parte, teniendo cuando nos dan una proporción de una población, el margen de error cambiará, en donde aquí el error será igual a z, que esto será el valor estándar, n será la muestra y z será multiplicado por la raíz cuadrada de pi multiplicado por 1 menos pi sobre n. Entonces, aquí también pi en anteriores veces lo hemos tomado como pi, también como p. Entonces, para calcular la muestra de este ejercicio, entonces tendremos que la muestra será pi por 1 menos pi multiplicado por z, que es el valor estándar, al cuadrado, y sobre el margen de error, de igual manera que está dentro del cuadrado. Tenemos que tomar en cuenta aquí que si no tenemos el valor que es de pi, tendremos que estimarle a un valor de 0,50, que esto será el valor a utilizar dentro de las aplicaciones en el caso de que no obtengamos el valor de la proporción. A continuación haremos dos ejercicios para determinar estos dos ejemplos y variaciones. Gracias. A continuación haremos un ejercicio en el cual se va a expresar cómo sacar una muestra adecuada dependiendo con la media poblacional. Entonces, hemos elegido el ejercicio número 27 del capítulo 8 del libro de Anderson, en donde el ejercicio nos especifica lo siguiente. Los salarios anuales iniciales de estudiantes que acaban de terminar una carrera en administración se espera que estén entre $30,000 y $45,000. Supongo que quiera dar un intervalo de confianza del 95% para estimar la media poblacional de los salarios iniciales. ¿Cuál es el valor planeado de la desviación estándar poblacional y cuán grande debe ser la muestra si quiere que el margen de error sea de? Como literal A, aquí nos dice que el margen de error sea de $500. Pero antes de esto debemos tomar en cuenta que para poder aplicar lo que es la media poblacional, tenemos que tener en cuenta que no hay este dato, pero sí nos dan otros factores, como en este caso son dos variables, en la cual nos especifica que estarán entre 30,000 y $45,000 los salarios de cada uno. Entonces, según lo dicho en el libro de Anderson, cuando no tenemos
la desviación estándar ni la estimación de la desviación estándar, procedemos a hacer lo siguiente, en donde encontramos el rango entre el punto mínimo y el punto máximo, que en este caso van a ser $15,000, y lo dividiremos para 4, que en este caso será la desviación estándar, y hecho en la calculadora tendremos un resultado de $3,750 como desviación estándar. Entonces, ya regresando al literal A, en donde nos dice cuán grande deberá ser la muestra si quiere que el margen de error sea de $500. Entonces, teniendo ya para aplicar la fórmula, diremos que el margen de error aquí será de $500. Y en la fórmula para sacar la muestra tenemos que tomar en cuenta que la fórmula es la desviación, el valor Z, que va a ser el valor estándar, por la desviación estándar sobre el error. Y todo esto será elevado al cuadrado. En este caso tenemos para calcular el valor estándar de Z que el nivel de confianza es igual a 95%. Esto quiere decir que al encontrar el valor Z, como yo uso la tabla del 50%, el 0,95 lo dividiremos para 2, que será 0,475, y este valor en la tabla Z nos dará 1,96 como valor estándar a utilizar. Luego, al reemplazar, tendremos que n será igual a Z, que en este caso es 1,96, multiplicado por la desviación estándar, que es 3,750, y sobre el margen de error, que es $500. Y todo esto al cuadrado. Por lo tanto, diremos que al poner los datos en la calculadora, tendremos un resultado de $216,09 como muestra a utilizar. En este caso, como no se aproxima, entonces queda como muestra 216 como muestra para utilizar, con un margen de error de $500. Entonces, como literal B, iremos aquí en literal A, iremos anotando que la respuesta aquí es 216 con un margen de error de $500. Listo. En el literal B, en cambio, nos manifiestan que ya no será el margen de error con $500, más bien será con $200, según especifica en el caso que de literal B nos dice que el margen de error ya no será de 500, sino que será de $200. Entonces hacemos el mismo procedimiento, pero que cambiamos la muestra, en donde será la multiplicación de 1,96 por 3,750, que es la desviación, sobre el error, que en este caso será 200. Y esto al cuadrado. La cuestión aquí será que cambiará el resultado teniendo en cuenta que variará la muestra, y esta será de 1350,56. Como este se aproxima, no lo podemos dejar ahí, entonces será una muestra de 1351 a utilizar. En el literal B tendremos que 1351 con un error de $200. Y por último, en el literal C nos especifica que el margen de error ya no será de 200, más bien bajará a simplemente
$100. En donde al reemplazar en la fórmula tendremos como resultado que será 1,96 multiplicado por 3.750 de la desviación y sobre $100 que es el error, y esto nos dará como resultado 5.402,25, cosa que quedará en 5.402, simplemente eso. En cambio aquí en el literal C la muestra aumentó y el error estándar disminuyó. Entonces aquí vamos a sacar una conclusión en donde observamos que mientras más disminuye el error, más aumenta la muestra. Entonces aquí aumentará la muestra y aquí disminuirá el error del ejercicio. Gracias. A continuación haremos un ejercicio en el cual representaremos lo que tratamos de la proporción, en donde hemos utilizado el ejercicio número 37 del capítulo 8 del libro de Anderson, en donde el ejercicio dice lo siguiente. Towers Perrin, una empresa de recursos humanos, realizó un estudio con 1.100 empleados de empresas medianas y grandes para determinar qué tan insatisfechos estaban con sus trabajos. En el archivo Job Satisfaction se muestran datos representativos. Un sí como respuesta indica que el empleado le desagrada mucho su empleo actual. Entonces, como literal A nos dice, de la estimación puntual de la proporción poblacional de empleados de quienes les disgusta mucho su empleo actual. Entonces, en este caso nos está dando ya la muestra, en donde la muestra es de 1.100 empleados. Pero no tenemos la proporción. Entonces, para poder calcular la proporción se usa la fórmula X sobre N. Sin embargo, no tenemos los valores completos para realizar esto, por lo que vamos a ocuparemos la proporción esperada, que en este caso será de 0,50. Será la proporción de estos empleados a quienes les disgustan su empleo. Como literal B dice, usando un nivel de confianza del 95%, ¿cuál es el margen de error? Entonces, como antes habíamos visto, para calcular el margen de error de una proporción, tenemos en cuenta la siguiente fórmula, en donde nos especifica que será Z como valor estándar multiplicado por la raíz cuadrada de proporción multiplicado por 1 menos proporción, y esto simplemente dividido sobre n, ya que esto al reemplazar tendremos un valor de, al ser del 95%, al dividirle para 2 tendremos de 0,475, lo que nos dará un valor estándar de 1,96 a utilizar en este ejercicio. Entonces, aquí tendremos que será 1,96 multiplicado por P, que en este caso usamos 0,50 por 1 menos 0,50, y esto sobre N, que es 1.100. Esto al hacerlo en la calculadora nos dará un valor de margen de error de 0,0295. 0,0295, que será el margen de error. Y como último literal nos pide cuál será el intervalo de confianza al tener el 95% de confianza de esta proporción. Entonces, como literal C, dejaremos como dato ya calculado el margen de error para solo transcribirlo en el ejercicio. Entonces, como literal C, tendremos la siguiente fórmula que vimos anteriormente, en donde P era más menos Z, que el valor estándar, multiplicado por 1 por P por 1 menos P, y esto sobre N. Entonces, esto tendrá una respuesta de 0,50
más menos y todo el margen de error que ya tenemos calculado dentro de este ejercicio, que es 0,0295. Entonces, al tener ya estos valores, tendremos dos posibles resultados, en donde el primero será 0,50 más 0,0295 y 0,50 menos 0,0295. Esto nos dará un resultado de 0,5295, y aquí será de 0,4704. Al representar estos valores gráficamente en un intervalo de confianza, tendremos aquí que la media será proporción o media, en este caso la proporción será de 0,50, en donde a sus extremos determinaremos lo que es 0,475